Por favor, toman asiento. Ya seguimos con el tercer panel. En este tercer panel vamos a hablar sobre la implicación en el sector privado, cómo el sector privado en este momento está participando en el mercado energético regional, cuáles obstáculos tenemos, pero también cuáles oportunidades tenemos. Este tercer panel está a cargo de don Jorge Blanco, quien es vicepresidente de la Cámara Costarricense Alemana y también preside la Comisión de Energías Renovables que tenemos fundado en el marco del proyecto OICA Trade para estos temas de energías renovables a nivel regional y la cooperación con el sector privado. Don Jorge, usted va a presentar los panelistas y con esto empezamos con nuestra tercera y última sesión. Muchas gracias. ¿Sí? Bien, muy buenos días. Bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias por su asistencia a este evento. Quisiera presentar a mis compañeras, compañeros en este panel. A mi izquierda, doña Carla Rodríguez, de la empresa Enel. Don Mario Alvarado, él es director ejecutivo de ACOPE, la Asociación de Productores de Energías Renovables. Tenemos también como participantes a don William Villalobos, aquí a mi izquierda. Don William Villalobos es CEO de CORE, empresa que se trata sobre regulación a nivel centroamericano, y a mi derecha al extremo a don Francisco Medela de la empresa ICI. Bien, buenos días. Quisiera iniciar con una corta presentación sobre el tema que nos va a ocupar ahora, que es oportunidades y retos de las energías renovables a nivel centroamericano. He tenido una corta presentación, no sé si sería posible. No es esta, esa es la de… Bien, mientras aparece la presentación, tal vez voy a hablar sobre las oportunidades que tenemos acá en Centroamérica para las energías renovables. Tenemos una amplia oportunidad en el sector de la generación fotovoltaica, y ahí tendríamos dos temas: la parte de generación fotovoltaica con paneles solares, y también la parte térmica, aprovechamiento de la radiación térmica para calentamiento de agua para procesos industriales. También tenemos grandes oportunidades en el sector de la geotermia. En la geotermia tendríamos geotermia de baja y de alta entalpía. Ambos temas tienen amplia oportunidad aquí en Centroamérica, ya que estamos en un sector donde la geotermia se puede aprovechar a profundidades relativamente pequeñas, sobre todo la geotermia de baja entalpía. Otras oportunidades que tenemos también es con la biomasa y con la energía maremotriz, donde apenas hay inicios en la investigación.
Bien, estas son las oportunidades. La región centroamericana ofrece amplias ventajas. ¿Cuáles ventajas tenemos aquí en Centroamérica? Estamos en una región donde la geotermia está presente, como decía anteriormente, a bajas profundidades. Y en la parte naturalmente solar, tenemos una de las regiones con muy buena radiación solar. Eso es una gran oportunidad. También en la parte de biomasa, ya que se ha aprovechado relativamente poco los desechos o los restos en la industrialización de producción de jugos, por ejemplo. Ahí hay una amplia oportunidad. ¿Cuáles serían los retos ahora que tenemos? Los retos que tenemos están en el ámbito de la normativa, de la regulación, están en el ámbito de la apertura del mercado que favorezca sobre todo la parte de generación distribuida. Necesitamos una legislación ahí que apoye la parte de la democratización, como decimos, de la generación mediante principalmente la energía solar. Otros retos que tenemos es, ya había nombrado la regulación, la parte jurídica, las leyes que den seguridad jurídica a los inversionistas en la región. Bien, esos serían los retos y ahora quisiera entonces que pasemos ya concretamente a casos específicos donde se vayan viendo los retos y oportunidades en el sector privado. Y para eso quería darle ya la palabra a mi compañera Carla Rodríguez. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran acá y a las que pueden estar siguiéndonos en el canal. Yo soy Carla Rodríguez Monge, gerente de Enel Green Power Costa Rica. Enel es una empresa italiana que produce energía renovable, tiene presencia en los 5 continentes y además una capacidad instalada de 49 gigas, más de 49. Enel es una empresa que ha sido reconocida como líder de empresas renovables, de generación renovable a nivel mundial. Justamente este reconocimiento viene de la mano de una gran responsabilidad en la que definitivamente Enel cree. Enel, liderando estos procesos de energía renovable, ha buscado medidas y formas, acciones activas para poder generar e incidir en un cambio en lo que respecta a justamente mitigar los efectos del cambio climático. Parte de estas medidas radican, no sé si tendremos la presentación preparada, sí, muchas gracias. Don Jorge, usted me permite gracias, muy amable. Justamente parte de estas acciones que identifica Enel es poder tener claro qué es lo que va a suceder en los siguientes años de cara a la transformación del sector energético, donde solamente, para mencionar 4 pilares, vamos a enfrentar como mundo un crecimiento de la demanda, vamos a confrontarnos con la necesidad de darnos a la labor de descarbonizar, de darnos a la labor de electrificar y de llevar un proceso de digitalización que nos permita hacer todo este proceso de una manera justa y de una manera inclusiva. Si ustedes pudiesen ayudarme, por favor, gracias. Actualmente el mundo, con este proceso de electrificación, está generando una serie de nuevas necesidades. Y solamente para mencionarle unos datos, en lo que respecta a la capacidad instalada de energías renovables, tan solo para el 2040 se va a crecer 4 veces lo que era la capacidad instalada en el año 2019. Y en esa misma línea, la capacidad de conexión de la red va a crecer 23 puntos porcentuales respecto al 2019. Y el consumo de energía eléctrica va a crecer un 43%
para el año 2040, lo que nos lleva a la necesidad de organizarnos como países, organizarnos como fuerzas vivas del país que ocupamos, para generar realmente un plan que permita llevar una transición justa y una transición adecuada. En él, particularmente acá en Centroamérica, tiene participación, tiene presencia en Guatemala, en Costa Rica y en Panamá, y justamente a través de nuestras filiales andamos buscando el incidir de una manera positiva, tratando de que todas las fuerzas vivas de los países miren e identifiquen su principal stakeholder, que al día de hoy es nuestro planeta. ¿Por qué razón digo esto? Porque es claro que las medidas y las acciones que cada uno de nosotros tome en nuestro día a día va a impactar en lo que conocemos como el cambio climático. En esa línea, y debido a la responsabilidad justamente que ha asumido en él, se ha comprometido con acciones específicas como es su descarbonización para el año 2040, en el 2030. Buscamos ser carbono neutrales a nivel global, y esto implica una serie de acciones que representan para nosotros como empresa un reto desde el punto de vista de transformar inclusive nuestras líneas de negocio para llegar a cumplir con ese objetivo. Y eso justamente me lleva a que podamos empezar a conversar sobre los retos y oportunidades que el sector privado puede aportar a este sector. Y parte de esos retos está en buscar como empresas el poder incidir, el poder llevar acciones que permitan realmente generar una línea, un mapa claro de las acciones necesarias para poder descarbonizar de una manera justa a todos los participantes. En esa línea, Enel Green Power en estos momentos está desarrollando un proyecto que se llama el Energy Transition Roadmap, que lo que busca es trabajar de una manera cooperativa con todos los miembros vivos de la sociedad a través de análisis de descarbonización, de escenarios de descarbonización, que busquen identificar las brechas y los principales retos y oportunidades que tendrán los países para poder cumplir con sus acuerdos adquiridos en las anteriores COP y en la COP del 2021. Este proyecto de Energy Transition Roadmap está a cargo de Deloitte. Deloitte es nuestro partner en la elaboración de este estudio, que a través de la utilización del sistema TIMES lo que va a buscar es generar una serie de escenarios donde se identifique cuáles serán los escenarios más beneficiosos, más justos para poder garantizar una transición energética adecuada en el país. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? La participación de la mayor cantidad de fuerzas vivas de los países. Algunos de ustedes ya habrán escuchado el proyecto. Este proyecto tiene como gran oportunidad que se proyecta como una mesa de trabajo colaborativo, como un espacio de co-creación, donde el gobierno, las entidades privadas y las fuerzas civiles puedan aportar a los escenarios que serían los adecuados y óptimos para buscar una descarbonización en el país. En esa línea, este proyecto lo que busca es a su vez identificar brechas y también sugerir un plan de acción para buscar esa descarbonización y poder marcar rutas de trabajo. Por ejemplo, ahora escuchábamos la intervención de don Ronnie y de don Salvador, donde se decía el gran interés que se tiene por parte de Costa Rica y lo que ya es sabido por todos respecto a la virtud que tenemos en la generación renovable, pero existen situaciones contradictorias como que plantas renovables se encuentran desconectadas desde hace casi 2 años, en julio serán 2 años, por ejemplo, que las plantas de Enel están desconectadas y que en estos momentos podrían estar entregando energía para mitigar el consumo de térmico de la región o
para justamente poder estar pues inyectando a cualquier otro giro de negocio de lo que se está empezando a ver, ¿verdad?, como es el hidrógeno verde. Y lo cierto del caso es que este proyecto del Energy Transition Roadmap lo que busca es poder generar de manera conjunta una ruta que permita esa definición de prioridades y que permita lo máximo posible el evitar ese tipo de contradicciones en un país que evidentemente es conocido por su virtuosa acción contra el cambio climático. Así que de nuestra parte nos parece que uno de los principales retos y una de las principales oportunidades que tiene el generador privado es poder lograr un espacio colaborativo con las fuerzas que toman decisiones en los países. Y esto únicamente lo vamos a lograr con voluntad tanto del gobierno como de las empresas privadas en generar una nueva realidad, un espacio donde nos veamos todos como stakeholders, no unos de los otros, sino del mismo mundo, que es lo que estamos requiriendo en estos momentos. Don Jorge mencionaba que sería interesante mirar casos concretos. Yo traje acá a mención estas plantas que se encuentran desconectadas. Bueno, actualmente hay un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, el 22.561, que fue llevado a la Asamblea en junio del año anterior y que al momento no ha sido ni siquiera dictaminado por la Comisión de Administración y Gobierno, de Gobierno y Administración, perdón, donde está asignado. Entonces, este tipo de acciones son acciones que deberían de ser llamativas para que en un marco de conversación, en un marco de colaboración, de co-creación, se genere una ruta para poder dar soluciones a este tipo de problemas o este tipo de situaciones que se presentan en una realidad como la nuestra, donde, como usted también lo mencionó, es necesario un trabajo novedoso en lo que es el marco legal de nuestro sector energético, para poder llegar y hacer frente realmente a las nuevas realidades que tenemos acá en el país y en el entorno, porque Costa Rica es un ejemplo de lo que son energías renovables para la región, para el mundo entero. Podríamos estar incidiendo de otro modo en Centroamérica a través de un ejemplo tan claro y tan pequeño como este. Entonces, en conclusión, creo que de los principales retos y de la principal oportunidad que tenemos como sector privado es poder estar en la disposición de incidir y de cooperar con el gobierno para lograr a través de mesas de co-creación acciones específicas que nos permitan llegar a una transición energética justa para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Aló? Muchas gracias, doña Carla. Y tal vez es que me decían que ya estaba sí, la presentación, nada más que se me habían olvidado un par de detalles, entonces tal vez si la tuviesen allí. Ajá, perfecto. Aquí lo que había hablado sobre las oportunidades, bien, eso ya había olvidado, por ejemplo, la energía eólica. En la energía hídrica, la parte de embalses o plantas a filo de agua, me parece que la oportunidad actual más es en plantas a filo de agua y no tantos en el embalse, que ya como lo nombró anteriormente don Salvador, ya eso va a ser difícil, ¿no? Una inversión en grandes plantas hidroeléctricas. La de biomasa sí lo había mencionado, de la geotermia y la maremotriz, pero había olvidado también grandes oportunidades en la parte de eficiencia energética y tecnologías del medio ambiente. Eso es algo que vamos a ver, que nos va a hablar don Francisco al respecto, sobre eficiencia energética. Las condiciones favorables ya las había nombrado, la alta intensidad de radiación. La parte hidroeléctrica, generación distribuida, micro y mini plantas para autoconsumo, podría ser una buena oportunidad. La biomasa ya lo había mencionado, y la geotermia, lo que había olvidado de la eficiencia energética, que hay una gran demanda de mejoramiento de la eficiencia en procesos industriales, y ahí la tecnología europea es de avanzada
y nos ofrece vastas oportunidades. Y los retos, había olvidado, por ejemplo, el reto que tenemos en capacitación. En capacitación hay una gran demanda por las nuevas tecnologías y ahí también una gran oportunidad para capacitación y para la educación dual, ya que se presta para una capacitación de energías renovables. La seguridad jurídica, la legislación ya lo habíamos nombrado, como la apertura del mercado de generación y la importancia de la regulación que nos va a hablar don William a continuidad. Algo que sí es bueno nombrar es la estabilidad de las redes de distribución y nivel de penetración de las energías renovables, sobre todo con generación distribuida. Este es uno de los grandes retos que tenemos y donde la parte de la tecnología europea está muy avanzada. Ya existen inversores, por ejemplo, en el campo de generación distribuida inteligentes, donde se pueden acoplar con con las redes inteligentes y así poder permitir al generador eléctrico a pequeña escala en generación distribuida entrar en el negocio de servicios auxiliares que había mencionado anteriormente don Salvador López. Es muy importante porque eso incluye también a la electromovilidad, donde los automóviles van a ser precisamente almacenadores de energía que pueden suministrar esos servicios auxiliares. Y bien, lo último, la variabilidad de las fuentes de energía renovables, que ya se habló bastante aquí, y donde el almacenamiento de energía es sumamente importante, no solo con baterías, sino con la parte de las nuevas tecnologías de hidrógenos ya aquí mencionadas. Perfecto. Esa era, quería completar antes de pasarle la palabra a don Francisco Medela, de la firma IC. Ahora sí. Bueno, pues otra vez. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor De Luca, por la invitación. Yo soy Francisco Medela, director de Asuntos de la Industria para ACILAC. Antes nada que voy a dedicar unos segundos a explicar quiénes somos. No somos tan conocidos. ACI, Airports Council International, es la asociación de los operadores aeroportuarios en todo el mundo. Y la oficina en la que trabajo yo, ACILAC en concreto, llevamos los aeropuertos desde la zona de América Latina y el Caribe, desde México hasta la Argentina y toda el área del Caribe. No pasa la diapositiva. Como antes dije, somos la oficina regional de Airports Council International, la asociación que representa los intereses de los operadores aeroportuarios en todo el mundo, en particular en mi oficina en el área de América Latina. Y además de ser la voz de los aeropuertos del mundo, promovemos la excelencia en la gestión y la operación aeroportuaria, incluyendo la parte ambiental. Voy a pasar cómo estamos divididos a nivel mundial. Como antes dije, yo represento la oficina de América Latina y el Caribe. Tenemos oficinas en los 5 continentes y la sede central nuestra en Montreal, ACI World, que tiene relación directa con la Agencia de Naciones Unidas para Aviación Civil, la OASI, para incluir en las políticas y representar la voz de los aeropuertos ante este organismo regulador. A nivel mundial, nuestros miembros aglutinan el 96% del tráfico, con más de 700 operadores miembros que gestionan alrededor de 2.000 aeropuertos en todo el mundo. A nivel de América Latina y el Caribe, nuestros miembros también gestionan sobre el 90% del tráfico y agrupamos 72 operadores que gestionan sobre 260 aeropuertos. Esto lo voy a pasar. Estos son nuestras áreas donde focalizamos la mayor parte de nuestros esfuerzos, y uno de ellos, como pueden ver, es la parte de sostenibilidad.
Y para ello se creó el programa Airport Carbon Accreditation, nació en el 2009 en Europa, y es un programa desarrollado por aeropuertos para aeropuertos. Es un estándar global de gestión de emisiones de carbono que permite a los aeropuertos reconocer los esfuerzos que han llevado a cabo para reducir su huella de carbono y realizar una gestión efectiva de las emisiones de carbono. Lo interesante del programa, aparte de ser desarrollado por los aeropuertos para los aeropuertos, es que tiene el endoso de todos los organismos, o la gran parte de los organismos internacionales, como puede ser la OASI, que antes mencioné, la Agencia de Naciones Unidas para Aviación Civil, la Comisión Europea, la Agencia Federal Americana de Aviación y UNFCCC contra el cambio climático. ¿En qué consiste el programa? Pues los aeropuertos, a través de una serie de niveles que veremos más adelante, van desde la medición de las fuentes de emisiones de carbono propias hasta alcanzar la neutralidad, una serie de los 4 niveles que tienen sus particularidades que ahora mencionaré. Y los principios clave de este programa es que existe una evaluación constante de rendimiento. Los aeropuertos tienen que desarrollar una política de gestión de sus emisiones que el programa valida año a año, y por eso incluyo la parte de mejora continua, porque esta acreditación debe ser renovada año a año, en el cual tienen que demostrar que existe una reducción efectiva en las emisiones. Y aparte, pues la verificación doble, el programa, si bien es propiedad de ACI, un tercero es el que realiza la evaluación de las aplicaciones para acreditación. Debo aclarar que el programa solamente se centra en las emisiones propias del operador aeroportuario. No, en este caso no estamos incluyendo las de las aeronaves o en vuelo, sino solamente las que se realizan en el área del aeropuerto. Y en los primeros niveles del programa, en la parte de mapping, o sea, de identificación de fuentes y medición de la huella de carbono y la de reducción, se refiere solamente al alcance 1 y 2. Por alcance 1 y 2, me refiero a las propias del aeropuerto. En el alcance 1, el consumo de combustible de los vehículos, por ejemplo, propiedad del operador aeroportuario, el combustible de los grupos electrógenos, en el caso de que se realice disposición de residuos dentro del aeropuerto o aguas residuales dentro del aeropuerto, también incluirían en estas fuentes de emisión, estarían en el alcance 1. Y luego las de alcance 2 son las, le llamamos indirectas, que son las debidas a compra de electricidad para pues, climatización o iluminación. En el caso de Costa Rica, pues como se ha mencionado durante la mañana, los aeropuertos situados aquí en San José y Guanacaste, ambos son miembros de ACI, pues están en una situación privilegiada con respecto a otros países, principalmente en el Caribe, ya que el gran componente del grid energético es renovable. No es el caso, por ejemplo, en el Caribe, donde no tienen tanto acceso a renovable más allá de solar. Por su orografía obviamente no existe o no hay gran posibilidad de hidroeléctrica, con lo cual tienen que buscar otras fuentes y está en otra realidad un poco diferente. Y el alcance 3, que ahora mencionaré con respecto al nivel 3, es ya involucrar a terceras partes dentro del aeropuerto, es decir, a los concesionarios comerciales, por ejemplo, a los ground handlers, las empresas de asistencia en tierra, y también a las aerolíneas, pero solamente en el ciclo de despegue y aterrizaje, es decir, su actividad en el área en campo de vuelo del aeropuerto. Un poco para destacar un poco los niveles, antes dije el nivel 1 es identificar las fuentes de emisión y realizar un reporte de la huella de carbono, y aparte el aeropuerto debe establecer una política de gestión de emisiones. Nivel 2 es demostrar que esta política ha sido efectiva en la gestión de emisiones de carbono y demostrar una reducción.
Nivel 3, ya involucras a los otros actores del ecosistema aeroportuario, tratar de involucrarlos para que también desarrollen una política efectiva de gestión de emisiones. Y el nivel 4 ya es alinear los aeropuertos que tengan un roadmap a medio y largo plazo que esté de acuerdo a los objetivos de los acuerdos de París. Un detalle que olvidé mencionar en un principio, aquí pueden ver los niveles 3 más y 4 más, eso se refiere a la compensación. Lo que intenta el programa es que los aeropuertos traten de reducir al máximo sus emisiones para que la compensación sea el último recurso. Es decir, que una vez alcancen la reducción máxima de sus emisiones, estas emisiones residuales sean compensadas por créditos de carbono. A nivel mundial, casi 400 aeropuertos están en el programa. En América Latina son 52 en 17 países. Destacar en el caso de Costa Rica que ambos aeropuertos, en el caso de San José y Guanacaste, están en nivel 2 con perspectivas de alcanzar la neutralidad en medio plazo. Pero, ¿qué es necesario para ello? Y aquí voy a hablar también en cuestión a nivel mundial y regional, no me voy a centrar en el caso de Costa Rica. Un poco los ejemplos o tecnologías que han implementado aeropuertos a nivel mundial para reducir sus emisiones y reducir su huella, pues han enfocado principalmente en la eficiencia energética, tratar de reducir al máximo el consumo en la medida de lo posible. La electrificación de la flota, ya sea de vehículos de operaciones, como incentivar a otros agentes del ecosistema aeroportuario, como pueden ser los ground handlers o vehículos de asistencia en tierra, para que también electrifiquen su flota. También promover, no solamente en el ámbito dentro del lado aire, sino en el lado tierra, que los pasajeros también tengan opciones de vehículos eléctricos que puedan recargarlos en el aeropuerto y así también reducir la huella. Pero un punto muy importante es la generación de energías renovables, principalmente fotovoltaica en esta zona del mundo, en los aeropuertos. Y es aquí donde, y no hablo de Costa Rica, sino en la región, los aeropuertos han encontrado muchas dificultades a nivel regulatorio. En gran parte de los países existe una limitación en la capacidad instalada de energía fotovoltaica, lo cual limita y hace que la instalación de energía fotovoltaica sea menos atractiva en comparación a otras regiones que ya llevan años en implementando fuentes de generación de energías renovables dentro del predio aeroportuario. Y tiene especial importancia porque en la región en general los precios de la energía son bastante elevados y no solamente por reducir la huella, sino es atractivo para reducir los costes operativos. Gran parte de los costes operativos en la región, y hablo principalmente en el Caribe, es el consumo eléctrico. Y aparte de reducir costes, pues estarías reduciendo tu huella y generando menos emisiones. Y en este aspecto también quería destacar que no solamente los aeropuertos, sino toda la industria del transporte aéreo habrán podido ver que las aerolíneas y los fabricantes han establecido metas a 2050 de neutralidad, de net zero. Nosotros también, eso salió durante la pandemia. Los aeropuertos, la Comunidad Internacional de Aeropuertos, pues mostró su compromiso con la neutralidad y estableció este compromiso voluntario de alcanzar la neutralidad 2050. Pero, como dije, es importante contar con el apoyo de los gobiernos para desarrollar regulaciones que sean o que promuevan la generación de energías renovables dentro del aeropuerto, reducir la huella y alcanzar la neutralidad, que es el fin último que queremos como industria. Nada más quedo pendiente de preguntas al final, lo vemos. Al final vamos a ver sobre preguntas. Muy agradecido, don Francisco. Es muy importante para la industria turística en nuestro país, de suma importancia esa reducción de costos también. Y nos da pie para, son los problemas de regulación, nos da pie para la próxima presentación de don William Villalobos, que nos va a hablar principalmente sobre esos temas.
Adelante, William. Muy buenos días, don Jorge, y pues agradezco a la Cámara la invitación que nos hacen. Tengo una presentación, si me ayudan proyectándola. Nosotros somos Coro Regulatorio, somos una firma especializada en regulación de servicios públicos y bueno, el tema que traemos hoy es disrupción eléctrica, nuevos negocios y nueva regulación, un poco para centrar dónde están las oportunidades de negocio para el sector de la industria eléctrica en el contexto de disrupción que estamos viviendo en los mercados eléctricos. Pues tenemos un contexto de cambio sobre el cual hemos estado hablando toda la mañana, en donde fundamentalmente está marcado por tres disrupciones muy concretas: el cambio tecnológico que estamos viviendo a nivel de los sistemas, las nuevas formas de hacer negocios y de transar la energía y los cambios del entorno regulatorio que están propiciando ello. Uno podría hacer un barrido muy rápido sobre el cual ya hemos hablado en antecesiones presentaciones, sobre los retos que está enfrentando el sector eléctrico. Y aquí podemos encontrar retos que van de la mano con los procesos de descarbonización, que es un tema en el cual nuestro país tiene una apuesta desde la política pública muy concreta, retos importantes desde el punto de vista de disminución de costes. Esto es un tema que a todos nos duele y sobre todo a los agentes económicos que tienen actividades electrointensivas, aspectos que tienen que ver con la flexibilidad y vinculación a temas incluso con cargas móviles, el entorno de digitalización y los procesos de generación de datos que incluso Carla ahora mencionaba. Algo que es importantísimo y es el empoderamiento del consumidor. Estamos viendo hoy cómo los consumidores cada vez tienen un rol mucho más activo en la cadena de valor, en el cómo quieren y necesitan gestionar su propia demanda eléctrica. Desde luego los retos que impulsa el autoconsumo y la descentralización misma. Estos factores de cambio, desde el punto de vista del modelo de negocio, podríamos clasificarlos en dos grandes factores. Algunos que son meramente directos, donde estamos viendo la incursión de nuevos agentes económicos en el mercado, que están provocando nuevas formas de realizar negocios, y aquí estamos viendo lo que está sucediendo en generación distribuida, en almacenamiento, vehículos cero emisiones, hidrógeno, precios decrecientes, la figura de los agregadores, que es un tema que todavía acá en el país pues está crudo, la respuesta de demanda, el blockchain y las redes inteligentes, que es un tema en el cual el país pues tiene todavía mucho por qué desarrollar, a pesar de que tenemos ya una política pública sobre el tema. Pero también tenemos aspectos de cambio que son meramente transversales, que están orientados con los procesos de digitalización, con la regulación y los compromisos internacionales que el país ha asumido en los procesos de cambio climático y de transición energética, con el rediseño de políticas públicas y planes sectoriales que se vuelven importantísimos para marcar una hoja de ruta clara como país que dé seguridad jurídica a las inversiones y que fomente un verdadero clima de negocios, y desde luego el comportamiento del consumidor, que podría yo decir que es en realidad el detonante de estas políticas públicas, porque es el que está marcando la pauta. Y es que aquí tenemos que poner el dedo sobre la llaga, en el sentido de que la tecnología no espera a la regulación y tampoco el usuario va a esperar a la regulación en el entorno disruptivo de los cambios del mercado. De ahí que entonces, ¿cómo podemos ubicar estos nuevos negocios? Pues podríamos ubicarlos desde la óptica de la generación distribuida y todos los recursos energéticos distribuidos sobre los que estamos trabajando en el país actualmente, aspectos que van desde el punto de vista de la gestión de la demanda, el almacenamiento, los nuevos mercados, y es un tema que se habló en el panel anteriormente, incluso las potencialidades que podría tener el país frente a otros mercados como Colombia y México, y desde luego que los agregadores. De ahí que entonces, ¿dónde están dándose actualmente a nivel de la industria eléctrica los principales modelos de negocio hoy por parte de los agentes económicos? Desde el punto de vista de la generación distribuida, estamos viendo en el mercado nuevas formas en que los sistemas de generación fotovoltaica se están integrando, no solo desde un punto de vista del negocio más plano y básico de un mero suministro de equipos para reducir el coste de la electricidad, sino también con otros esquemas como son los leasing, como son los alquileres de espacio,
o los negocios a gran escala con utilities. A nivel de gestión de demanda, estamos viendo cómo estamos desarrollando nuevos contratos orientados a la eficiencia eléctrica, contratos que están marcándose en el entorno que tiene que ver con el control y la monitorización en la gestión de la demanda, y desde luego los servicios de respuesta a demanda, que incluso acá a nivel del país pues ya tenemos una norma técnica a nivel de servicios auxiliares que también los incorpora, y el marco habilitante de la ley 10.086 pues que también supone un reto importante desde el punto de vista de respuesta a la demanda como recurso energético distribuido. A nivel de almacenamiento, aquí hay oportunidades de negocio importantísimas que el almacenamiento hoy nos pone de manifiesto, como lo es la reserva de optimización cuando estamos utilizando almacenamiento combinado con sistemas de generación distribuida, el peak shaving, ¿verdad?, que es un tema en el cual veremos cuál va a ser la regularización y la reglamentación que desde el punto de vista de almacenamiento pues el Ministerio de Ambiente y Energía va a generar en estos temas, el tema de arbitraje energético que cobra un valor preponderante cada vez en los mercados, los servicios auxiliares y desde puesto que el almacenamiento también dispuesto como soporte a la transmisión. Y aquí los sistemas de almacenamiento a gran escala a nivel de mercados eléctricos juegan un papel preponderante, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones de congestión a nivel de las redes de transmisión. Y desde el punto de vista de los agregadores, pues hablamos de modelos de negocio que tienen que ver con el peer-to-peer energy, con las plantas virtuales, con las microredes y las comunidades energéticas o el autoconsumo compartido, que siguen siendo temas un tanto escabrosos acá en el país, pero son temas sobre los que tenemos que hablar desde el punto de vista del empoderamiento del consumidor. Teniendo claro cuál es esa realidad actual del mercado y de los nuevos negocios, ¿qué hacemos desde el punto de vista de la regulación? ¿Cómo hacemos para que todo el proceso disruptivo que está provocando una descentralización de las redes eléctricas, que está provocando que el rol de las empresas distribuidoras ya no sea la venta de kilowatts horas, sino más bien tener redes resilientes con mayor capacidad de transporte para poder realizar todos estos negocios que estamos viviendo, pues cómo lo entendemos desde el entorno regulatorio? Porque desde el entorno regulatorio tenemos que generar en primer lugar seguridad jurídica para los agentes económicos del mercado, sobre todo si estamos hablando de inversión extranjera directa que está queriendo venir al país a desarrollar muchos de estos proyectos. De ahí que entonces la primera premisa que quizá tenemos que entender en este cambio regulatorio es que la regulación tiene que ser adaptable, tiene que ser flexible y tiene que tener menos pesos regulatorios, porque la regulación no es gratis, la regulación alguien la paga y la paga siempre el usuario final. Es un costo que se traduce directamente por precio, salvo que el Estado la quiera asumir como subsidio, pero igualmente termina pagándola por otro lado el usuario. Me parece que también como país tenemos que plantearnos el reto de apostar por esquemas como los sandbox regulatorios. Ya en estos países como España han tenido ejemplos muy atractivos a nivel de sandbox, sobre todo cuando estamos explorando nuevos modelos de negocio en donde no sabemos cómo se va a comportar la oferta, no sabemos cómo se va a comportar la demanda, no sabemos cómo se van a comportar incluso las mismas decisiones regulatorias que van a incidir fomentando o diezmando esa actividad económica, y también apostar por esquemas de regulación, por incentivos, que esto es algo que también hoy incluso las nuevas prácticas a nivel de OCDE nos plantean un abanico de posibilidades regulatorias, como puede ser la regulación regulada, la regulación por incentivos, la regulación basada en riesgos, ¿verdad? Y todas estas formas de nuevos esquemas regulatorios pues tienen que estar en la mesa de dibujo del regulador, en este caso de la ARECEP, en aquellas actividades que pueden ser o servicio público o que pueden ser servicios económicos de interés general. Hay un tema, y por eso lo pongo en rojo, porque es un tema que en el proceso de premisa regulatoria tenemos ya como país que poner en la mesa, y es la liberalización en el segmento de comercialización. Aquí, por las condiciones del mercado que tiene Costa Rica, que es un mercado en monopsonio con comprador único, no es monopolio, implica un reto importante, y es hacer una separación muy clara entre lo que es distribución de comercialización, porque la comercialización la hemos entendido a lo largo
de toda la historia en el sector eléctrico como facturación al usuario final, y eso no es. Todos los modelos de negocio que hemos visto anteriormente en el slide previo, en mercados liberalizados y en competencia efectiva, con una comercialización muy fuerte y robusta, se llevan a cabo. Acá, mientras sigamos teniendo que la comercialización es un servicio público, pues hablar de agregadores, hablar de plantas virtuales, hablar de autoconsumo comunal compartido, hablar de cargas móviles, hablar de almacenamiento como respuesta a los servicios auxiliares, pues va a suponer retos importantes. De ahí que en este entorno de cambio que está viviendo los mercados eléctricos, pues si no queremos hablar de liberalización en otros segmentos, por lo menos comercialización en el entorno regulatorio actual supone tener ya este debate como país. Y desde luego que la independencia del CENSE, ¿verdad? Parte de los retos importantes, si queremos asegurarnos, entendiendo un despacho económico, no solo en el mercado costarricense, sino también entendiendo la dinámica propia del mercado eléctrico regional, necesitamos tener a un CENSE que no esté en la estructura administrativa del operador incumbente. Y esto cierra la ecuación con un punto final, que es el fomento del rol de rectoría por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, ¿verdad? Requerimos que desde el punto de vista de la política pública tengamos un rol más fuerte de quien ejerce la rectoría en materia pública, y ejercicios como estos que nos permiten realmente tener un diálogo muy sesudo, muy franco, pero sobre todo muy técnico desde el punto de vista de los actores que están inmersos a lo largo de la cadena de valor. Cierro con esta reflexión. El papel de la regulación tiene que estimular la penetración de las renovables y basarse en principios como la neutralidad tecnológica, la promoción de la innovación, la sostenibilidad de las tecnologías, considerando, eso sí, la seguridad y la calidad del suministro. De lo contrario, seguiremos pagando el alto precio de los fallos de la regulación. Muchas gracias. Muchas gracias, don William. Muy agradecido, muy completa su exposición, que va a ayudar bastante, indudablemente, para el sector privado. Y quisiera, antes de pasar a la parte de preguntas, dar la palabra a don Mario, a don Mario Alvarado. Bueno, muy buenas tardes ya. Mi nombre es Mario Alvarado, soy el director ejecutivo de ACOPE. Quiero agradecer a ECA Trade y a HK la invitación, especialmente a don Cristian y a don Jorge, que me ha invitado a participar en este panel. Un saludo, por supuesto, a todos mis contertulios y a la gente que aún nos está viendo tanto presencial como virtualmente. Yo voy a hablar un poco sobre algunos elementos aclaratorios que quiero hacer al inicio como representante del sector de generación privada en Costa Rica, hablar de la situación actual y algunos retos, y de una propuesta estratégica para ver algunas oportunidades. En la parte de elementos de aclaración lo hago porque estamos envueltos en una discusión política en este país y se ha hablado algunas cosas desde el punto de vista del sector eléctrico y de generación privada, y creo que es importante aprovechar estos espacios para hacer esas aclaraciones. Empiezo diciendo que los precios de la generación privada son competitivos y los más baratos del sector. Y lo digo porque hay un estudio independiente, especializado y reciente del regulador de hace un año, en donde hace el análisis de todas las fuentes de generación y todas las plantas, y llega a esa conclusión que no es mía, sino que es del regulador, y es importante ponerlo en contexto y en información pública. Esa información, ese informe, se puede ver directamente de los expedientes públicos de la Reserva. La generación privada no afecta a las finanzas del ICE. Eso es importante decirlo porque la gente cree que sí, y no es así. Y lo explico muy sencillo. Los precios que le paga el ICE a la venta de la generación privada básicamente vienen de tarifas autorizadas por la Reserva. Entonces, para el ICE es básicamente un pass-through, es decir, lo que paga el ICE de esa compra, que además es de la más barata del sistema eléctrico, lo obtiene cuando cobra esa energía al usuario con una
no es una rentabilidad, pero es lo que se llama un rédito para el desarrollo, es decir, es como una ganancia que el ICE usa para hacer más trabajos de expansión y de ampliación de mercado. La generación privada representa 1/5 de la generación del sistema eléctrico nacional y no el doble del consumo. Hay algunas gentes que andan diciendo que somos el doble de todo el consumo y eso no es cierto. Y me gustó mucho la presentación que hizo la representante de Trade, doña Carolina, en donde básicamente en el estudio que hicieron los consultores que ellos contrataron llegan a la misma conclusión, que somos 1/5. Dicho esto, por lo tanto, no se puede hablar de un monopolio de electricidad por parte del sector privado. Realmente, con base en los informes del CENSE, cuyo director general, don Salvador López, nos acompañó hace un rato, para el año 2021, el grupo INSE representaba el 73% de toda la generación nacional, agrupada en un solo propietario, que es el actor dominante, mientras que las plantas privadas representan un 19% a nivel de potencia y son 30 plantas, son 30 empresas distintas, entonces no se puede hablar de monopolio, por lo menos no de parte del sector privado, aunque sí estamos en un esquema monopólico o monopsónico, como bien han dicho doña Carolina y también don William. Los precios que se pagan a los generadores privados provienen de concursos públicos abiertos y competitivos, ya hace tiempo no se hacen, pero los que se hicieron vienen con ese tipo de estructura, y o de la tarifa que define la autoridad reguladora con base en el servicio del costo, que es la metodología que ellos aplican. Y se paga la energía que se produce porque esa es la condición de los contratos. En Costa Rica se paga lo que se mide, no lo que no se mide. Por tanto, no es que si el generador privado no produce, si le siguen pagando, eso no es correcto. Entonces, si no se entrega, no hay pago. Además de eso, nunca ha existido una obligación de contratar la electricidad. Esa es una facultad del ICE que empezó en el año 1990 cuando se estableció la legislación para hacer esto. Y el ICE lo hace según su planteamiento. Y ahora voy a hacer unos comentarios con respecto a ese planeamiento. Además de eso, y solo como síntesis de estos elementos aclaratorios, el sector privado está más que deseoso de operar en un mercado abierto a la competencia. Lo hemos dicho en esta asociación que yo represento desde hace por lo menos 25 años, en donde hemos estado conversando sobre el tema, y además de eso sería importante establecer mercados de ocasión, posibilidades de contratar a grandes consumidores, así lo hemos expuesto públicamente, y además hay que incluir todas las novedades y cambios tecnológicos que don William citó hace un rato. Dicho esto, hablando un poco de la situación actual, realmente desde el punto de vista del sector privado, la situación ha sido difícil, muy difícil, especialmente en los últimos años. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de plantas privadas desconectadas, ya citó doña Carla algunas de ellas del grupo Enel que están desconectadas de hace prácticamente 2 años, asociados nuestros, especialmente una planta eólica lleva más de 1 año desconectado, y eso es un desperdicio imperdonable. Energía renovable, que la energía se está ocupando en el mundo, en donde tenemos precios muy altos que estamos pagando por la generación térmica y la importación en Costa Rica. Y veo los casos, por ejemplo, de España e Italia, donde están pagando hasta 60 centavos de dólar por kilovatio hora en estos momentos por la situación particular, derivada no solo del tema de clima, sino también del horror de la guerra, del horror de esta invasión que estamos viendo hacia Ucrania, hacen que los precios se hayan disparado, y entonces estos desperdicios de energía, y particularmente renovables, no se deben permitir. Hay que resolverlos, hay que corregirlos, y debería ser pronto. Es más, deberíamos haberlo hecho ya. Por ejemplo, en el caso de PESA, que es la planta eólica que está detenida, fue el primer parque comercial de América Latina, y se detuvo a pesar de estar en perfectas condiciones de operación, y digamos no hay ninguna lógica para que eso suceda. Versus eso, tenemos en el 2022 generación térmica e importación contra un eólico limpio y barato que se puede colocar. Y para ver algunos números muy simples, la generación térmica que está generando en Garavito debe andar entre 17 y 18 centavos de dólar por kilovatio hora, costo variable, nada más. Y la importación debe andar en unos 16 centavos. PESA tiene una tarifa establecida que si estuviera produciendo sería de 6 centavos de dólar por kilovatio hora. Y en el verano posiblemente de 8 y no más de eso. O sea, estamos perdiendo como país la posibilidad de sustituir ese bloque parcial o totalmente. Y eso
al final de cuentas carga sobre las tarifas de los usuarios. Y es que digo que la situación es difícil porque cuando yo veo la planificación del ICE en el plan de expansión, lo que dice el último documento que se puede localizar públicamente en la página web del ICE es que la propuesta de aquí al 2035 es desconectar todas las plantas actuales del sector privado. No hay ninguna alternativa a esa propuesta. Eso es lo que dice la planificación del ICE. Ahora, realmente no se ocupa específicamente que el ICE tome esa decisión, porque esa es una decisión corporativa. Ellos tienen que tomar la decisión que sean adecuada con respecto a la generación. Nosotros, por supuesto, estaríamos deseosos de venderle, pero lo que realmente nos interesa es colocar esa energía en el mercado eléctrico nacional. ¿Para qué? Para atender al usuario en sus diferentes manifestaciones y sobre todo a las posibilidades futuras de producción a través de energías renovables, que muchas se han citado en este escenario, en esta actividad del día de hoy. Entonces, lo que se requiere realmente es darle espacio al sector para que pueda colocar su energía limpia y barata, como lo ha indicado el informe de la autoridad reguladora. Incluso desde el punto de vista del sector eléctrico hemos visto la posición de OCDE, no solo en el año 2020, que fue el último informe, sino en el año 2016 y en el año 2014, es bastante coincidente. Con respecto al sector eléctrico, ya OCDE se ha pronunciado sobre la necesidad de mejorar la competitividad del SEN, que es lo que no tenemos, porque se excluyen plantas privadas de costos competitivos para dejar plantas no competitivas entregando energía en el sector, nada más que no son privadas. OCDE también ha dicho que es necesaria la separación de activos en organizaciones verticalmente integradas. Eso es una discusión mayor y muy importante que deberíamos tener en algún momento. También hemos visto proyectos para producir H2 verde. Es muy interesante que el gobierno de la República presentó a la empresa Cadelco recientemente, hace una semana o quizá algunos días más. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Presentó a la empresa Cadelco con una propuesta para una planta de producción de hidrógeno verde capaz de generar 50.000 toneladas de hidrógeno verde al año. Haciendo unos números rápidos, eso significa más o menos un proyecto hidroeléctrico de X. Para los que no se ubican, el proyecto hidroeléctrico de X es un proyecto que el ICE sacó de su planificación en el último plan de expansión de 620 megavatios y 4.000 millones de dólares de costo. Entonces, aquí el tema es que ya ha habido manifestación de interés para hacer hidrógeno verde en Costa Rica, expresamente anunciado por el Poder Ejecutivo a través de esta empresa. También hemos visto el interés que se ha reconocido por parte de la Unión Europea en este tema y que ustedes han manifestado. Y lo que nos falta es prepararnos para poder atender esta demanda, porque cuando yo veo la propuesta que tiene la planificación del ICE en cuanto a la proyección de la demanda futuro, en donde los próximos 15 años supuestamente vamos a crecer a un 1% anual, entonces estamos desfasados con la posibilidad de atender estos dos proyectos que significan trabajo, ingreso, desarrollo para Costa Rica con respecto a la capacidad del sector eléctrico para atenderlo. Entonces, realmente hay que hacer transición energética, como lo comentaba doña Carla, con tarifas competitivas. Y yo creo que es necesario cambiar hacia una agenda estratégica y es el último punto que voy a tocar. Don Giovanni Graciano al inicio hizo una síntesis que me pareció genial de 3 preguntas. ¿Cuáles energías renovables hay que desarrollar? ¿Cómo financiarlas? Y bajo qué marco jurídico deberíamos hacer esta cosa. Y yo creo que se han respondido bastante bien cuáles energías renovables existen, ya ha habido exposiciones sobre eso, cómo financiarlas, también creo que ustedes han expresado incluso de que hay interés de grants, de dinero que incluso se puede otorgar para hacer estos desarrollos, pero bajo qué marco hacerlo y cómo atraer a la empresa privada para que pueda, digamos, tomar las decisiones de invertir, requieren 3 requisitos: seguridad jurídica y seguridad jurídica. Y eso nos hace mucha falta y es, digamos, el punto que sigue, porque la situación actual lo exige.
no tenemos digamos, una forma de asegurarle a un inversor que quiere poner una planta de producción de hidrógeno, cómo asegurarle su tarifa por 5, por 10 años. Por eso me gustó mucho la idea de don Cristian, de cómo es que se está trabajando una bolsa de hidrógeno verde en Alemania para poder darle ese tipo de seguridad a los inversionistas. Pero aquí realmente requerimos un cambio en la parte de seguridad jurídica y creo que por eso tengo una propuesta de agenda estratégica que creo ahí puede haber oportunidades. En el tema de planificación hay que hacer cambios, hay que hacer un censo independiente, ya lo dijo don William, hay que tener un MINAE que dirija la elaboración del PEAC, no el ICE porque es un actor interesado, con apoyo del CENSE, un proceso de planificación abierta en donde el plan sea aplicable a toda la demanda y mitigue los riesgos. Actualmente la mitigación se hace a través de lo que hace el ICE y el ICE traslada esos riesgos de costo al usuario. Esa forma hay que cambiarla. Hay que hacer una gestión de la expansión basada en licitaciones y con mandato para todos los distribuidores a comprar esa demanda. Y una operación de mercado en donde tengamos un despacho económico de mínimo costo para todas las unidades y contratos financieros. Tenemos contratos que responden a una, digamos, época ya ida de hace más de 20 años. Todo este informe lo tenemos trabajado lo tenemos disponible en un informe de 100 páginas que ya elaboramos, que pueden ser vistos por cualquiera de ustedes y pueden añadir, digamos, los detalles en ese enlace que dejo expuesto ahí. Lo que es importante es hacerlo porque si no el tren de las oportunidades nos va a dejar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario, por esta exposición que es excelente como cierre. Quisiera dar un agradecimiento a Eucatred por esta oportunidad que nos ha dado. Yo creo que nos está ayudando bastante. No es esta la única evento, sino van a haber más eventos a futuro que nos puedan seguir ayudando al sector privado y a las cámaras a impulsar el intercambio económico con Europa. Muy agradecido. Pasa la palabra, antes de formular preguntas, a don Cristian. Bueno, muchas gracias, don Jorge, muchas gracias a todos los expositores de todos los paneles de hoy, a todos ustedes que se quedaron hasta el final discutiendo este tema interesante. Yo creo que fue muy enriquecedora esta conferencia. Y antes que llegamos ahora a las preguntas, quizás un pequeño resumen. Estuvimos hablando de muchos temas del marco regulatorio que es sumamente importante, donde hay que trabajar de la apertura de los mercados, que está restringida en varios países de la región, donde hay que combatir para bajar los precios un poco. Estuvimos hablando, yo creo que con excepción de la producción por medio de plantas nucleares y plantas de carbón, de casi cada tipo de forma de producción de electricidad. Estos dos obviamente no queremos, pero también hay otras formas que tocaron el tema de la producción de electricidad por medio de gas como una posibilidad de traspaso a una producción completamente limpia. Y en este contexto llegó la primera pregunta en línea. ¿Tiene sentido importar gas natural líquido o utilizar gas producido, biogás, aquí en la región? Primero, es claro que obviamente desde el punto de vista macroeconómica tiene sentido de utilizar el gas producido aquí en la región, pero es una pregunta del costo. El tema del costo, estuvimos hablando en varias ocasiones, y en este tema del costo quiero dar un ejemplo de un otro sector, pero quizás puede permitir que nos hace pensar sobre qué significa el costo para un país. Hace unos meses, la empresa farmacéutica Bayer aquí anunció una inversión de $200 millones, con una prevista de invertir otros $200 millones. Y es un buen ejemplo para hoy, para el Día Internacional de las Mujeres. Una de las razones por que Bayer quiere producir anticonceptivos de larga duración aquí en Costa Rica, y con esto da el acceso para mujeres en no solo Latinoamérica, sino en África, al derecho fundamental de utilizar anticonceptivos, fue tomado, entre otros, por la situación de las mujeres en Costa Rica, porque Costa Rica ofrece un país
donde las mujeres tienen sus derechos, tienen relativamente poca discriminación. Y la otra razón, porque vaya a invertir aquí y no en Uruguay, en Chile, era el imagen país. País sostenible, país limpio, energías renovables. Esto contrarresta quizás que tienen que pagar un poco más para la energía. Por eso reducía la temática, ¿qué es lo más importante? Únicamente al precio de la energía, que es obviamente importante, es verlo muy enfocado, no verlo como integral, sino tenemos que seguir trabajando en el imagen país, que se creyó de un país sostenible, y en la región hay varios países que trabajan en esto, y eso en el sector energético es de alta importancia, y muchas veces lo que perdimos porque los precios son quizás un poco más altos, ganamos con esta imagen verde que tenemos. Y esto son mis palabras, un poco de cierre, y con esto paso a las preguntas aquí de las personas en la audiencia. Si no hubiese preguntas, yo quisiera formularle a don William una pregunta, es sobre, se ha hablado mucho sobre los precios de la energía, y que los precios de la energía renovables son bastante altos o más altos, y en la parte de la regulación, el asunto de la consideración en la regulación para las tarifas de los costos ocultos que no se consideran para las energías renovables. Por ejemplo, los costos de salud por las emisiones de carbono al estar quemando petróleo o carbón. Esos costos no están considerados. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista de regulación, de normativa, el poder considerar esos costos ocultos? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una separación a parteaguas. Por un lado tenemos el rediseño de modelos tarifarios para el sector eléctrico, que es un tema pendiente y es un tema en el cual la ARECEP, a partir de la promulgación de la de 1086, va a tener que trabajar y ver pues qué modelo tarifario va a ser el más idóneo para el tipo de actividad que se vaya a regular. En cuanto a su pregunta por el fondo, don Jorge, sobre otros costos asociados a actividades contaminantes, ya hemos visto en algunos países como el tema de impuestos verdes, ¿verdad? Se utilizan como un mecanismo precisamente para replicar ese principio de quien contamina paga, entonces genera ese tipo de impuestos sobre aquellas actividades que son contaminantes. También desde el punto de vista macroeconómico habrá que analizar, ver cómo se comportan. Las experiencias de otros países con los impuestos verdes no han sido del todo tan halagüeñas como en su momento se empezaron a hablar del punto de vista de fiscalidad. Pero bueno, es un tema país que está en el tintero y veremos cuál va a ser el curso. Lo cierto es que hoy es un tema que está al margen de la discusión. Don Jorge, hay una pregunta acá al fondo izquierda. Sí, por favor, el micrófono, ¿hay un micrófono? Sí. Sí. Buenas tardes, Lisandro Brenes de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Muchísimas gracias por el espacio y por tan buenas disertaciones en este panel. Hablando precisamente de la visión del sector privado, bueno, algunas consultas salieron a la luz ahorita que estábamos hablando en los paneles anteriores sobre descarbonización y transición hacia fuentes renovables. Una de ellas, y ahorita como no estamos en esos paneles, voy a hacer un comentario y luego algunas consultas, una respetuosísima sugerencia para la consideración de las autoridades públicas a la hora de hablar de descarbonización y transición y cambio hacia energías renovables. Y es el tema de costo, y es el tema de competitividad. Yo estoy seguro que desde el punto de vista de consumidores, de grandes consumidores, de procesos industriales, o de transporte, o de cocción, todos estaríamos de acuerdo en no emitir gases. Sin embargo, hoy por hoy en el país también tenemos que pensar en una cosa, y es en el costo de la energía. No vi abordado, por lo menos en las presentaciones anteriores,
Sí estábamos hablando sobre la transición, posibilidad de generar hidrógeno verde, otras fuentes, pero ¿cuánto nos cuesta o cuánto nos puede costar? La alternativa de hoy que se nos brinda, el GLP, el búnker o la TMTB, digamos en términos de electricidad, bueno, no sé si pudieran o no competir, o si más bien sería más rentable contar con otras fuentes de electricidad, de energía para sustituir los procesos actuales. Y eso es fundamental como un pilar transversal en todo, ¿verdad? Es decir, todos queremos ser carbono neutrales, tener una economía descarbonizada, pero eso no es posible si no es a bajo costo. También me hubiera gustado que se considerara el por qué sí, y se reconoció al gas natural como una energía más barata y menos contaminante. Hoy por hoy no es posible utilizarla como sustitución del diésel, del búnker o del gas licuado de petróleo, ya siendo que solamente hay un decreto que permite para sustitución del búnker. Y eso parece contradictorio si queremos reducir los gases de efectos invernaderos que se emiten acá. Aprovechando la participación de doña Carla, de don Mario, que se nos acompañan ahí en el panel, tal vez a don Mario, y también me hubiera gustado tener luego el CENSE tal vez lo pueda aclarar. Estamos hablando de algo que puede tener sentido, y es utilizar los excedentes de generación eléctrica para producción de energías renovables. Y si son excedentes con costo marginal cero, tiene todo el sentido utilizarlas, ¿verdad? Para que no se desperdicie, y más si es para propiciar una economía más verde. El tema es, porque don Mario hacía algunos cálculos interesantes, es que esos excedentes nos dan para producir las cantidades de hidrógeno verde que necesitamos, y nos dan para producirlo a bajo costo. ¿O de dónde vamos a sacar la energía para producir hidrógeno verde? Eso es importante. Y con respecto a, esa es una pregunta. La otra pregunta, para terminar, es con respecto a la generación eléctrica privada. Si estamos hablando de descarbonización de país verde que utiliza sus fuentes renovables, puede sonar o puede resultar contradictorio que teniendo plantas que generen energía limpia a costo muy bajo, hoy no puedan producirlas. Entonces tal vez inclusive don Mario y doña Carla, no sé cuál sería la expectativa con respecto al proyecto de ley 22.561 que permitiría a los generadores privados participar del mercado eléctrico regional. Eso sería. Gracias. No sé, don Mario, si doña Carla. Gracias. Gracias, don Lisandro, por la pregunta. Desde el punto de vista de excedentes de energía para producir hidrógeno verde en Costa Rica, hay un estudio de H-Inicio, pagado por el BID, me parece, que ya por lo menos ha visualizado cuáles son esos excedentes. Lo que yo he visto de esa información es que hay un análisis para el año 2019 y el año 2020. El año 2020 es poco significativo porque tiene dos particularidades, ¿verdad? Y lo mencionó don Salvador, un tema de demanda afectada por el COVID, por la pandemia, y el tema de recursos. El año 2019 es más representativo y esos excedentes pueden andar como en un 3%, entonces, de la generación total. Sin embargo, cuando uno ve una propuesta como la de la empresa Cadelco, en donde lo que quieren es producir 50.000 toneladas de H2 verde, eso ocupa poco menos de 3.000 gigavatios hora al año, es decir, entre un 25 y un 30% de toda la demanda. Entonces estamos ante números totalmente dispares. Por eso es fundamental pensar en que hay que cambiar la manera en cómo participa el sector privado y darle la seguridad jurídica para que no produzca. De lo contrario, no hace posible atender estas demandas. Como el ICE está muy preocupado por atender su deuda. Ya incluso algunos de los candidatos andan diciendo que anda por 6.000 o más de 6.000 millones de dólares. Yo entiendo eso, pero el sector privado debe poder participar y atender esas necesidades, pero el marco jurídico hay que mejorarlo. Además, los excedentes que se tienen, por lo menos los de H-Inicio, cuando uno ve el estudio, vienen de plantas hidroeléctricas como Reventazón, como Riomacho o Entrada Garita. Entonces, lo que deja el sabor es lo que nosotros siempre hemos pensado, que son excedentes solo en invierno y excedentes especialmente en las noches. Y eso no es suficiente para la producción de hidrógeno verde. Y posiblemente la producción de hidrógeno verde ocupe un bloque de energía continuo. Entonces, hay que pensar en otra forma de atender esas demandas.
Con eso trato de responder la primera pregunta. La segunda pregunta es, yo creo que, o sea, a mí me da una tristeza ver una planta como la planta eólica PESA desperdiciada en los veranos, o desperdiciada todo el año, pero especialmente los veranos, cuando el año pasado, si este proyecto de ley se hubiera resuelto, por lo menos pudo haber exportado. Ahí escuchamos a don Salvador López que se exportaron más de 1000 gigavatios, se pudieran haber exportado 1100 gigavatios, incluyendo esa planta, y no se logró porque no hubo decisión política. Hubo alguna gente que ayudó, y yo reconozco el esfuerzo que ha hecho don Rod, y se lo reconozco de frente y públicamente, pero hace falta más. El gobierno de la República simplemente ¿cómo se llama? No puso el proyecto a discusión durante las extraordinarias. Entonces ahí uno ve que no ha habido toda la decisión política para que este desperdicio no se dé. Este año incluso podría estar atendiendo demanda local a un precio mucho más competitivo. Eso no tiene sentido. Yo esperaría que por lo menos en un proyecto de corto plazo como se pueda llegar a un entendimiento para que algo que es un desperdicio no se desperdicie más. O sea, eso no nos favorece en nuestra imagen, que yo reconozco lo que es don Cristian, la imagen es muy importante en Costa Rica, pero la imagen que está dejando ante, digamos, una empresa como Enel, que tiene las plantas paradas, o ante una empresa como la dueña del proyecto eólico, la planta eólica desperdiciada, es una imagen de que Costa Rica tiene que mejorar sus condiciones para que la gente pueda seguir invirtiendo, porque los que han venido aquí a invertir en el sector privado es gente seria, es gente formal, es gente que ha traído capital, es gente que ha hecho un esfuerzo para desarrollar energía limpia, y en este momento la respuesta es ninguna. No hay alternativa para esta energía y la planta está desperdiciada y las demás plantas también. Eso hay que resolver. Doña Carla, yo no sé si tiene algo más. Justamente es necesario que haya un plan claro sobre la estrategia energética en el país. Este tipo de contradicciones que se dan, donde definitivamente la imagen pública, como lo decía usted, don Cristian, es sumamente valiosa para el país, es una imagen vacía si ante una situación como la que se está presentando desde hace casi 2 años, que los generadores privados empiezan a desconectar y que de aquí al 2035 va a continuar con la misma línea, no tiene ningún sentido. Es energía que es limpia, que está a la disposición de la región, en caso de que no pueda ser absorbida por el país debido a temas de planificación del ICE que aún debemos de entender, pero lo cierto del caso es que no tiene ningún sentido. Es absurdo que hoy en día que tenemos tal crisis asociada con el petróleo, la lamentable situación de Ucrania y lo que se está presentando en el país, estas plantas estén desconectadas. Es absurdo. Y en la misma línea que ha hablado Mario, se requiere esa estabilidad jurídica en el país. Empresas que vienen a hacer una inversión, empresas como Bayer, que vienen acá a hacer crecer el país, son empresas que creen en el país y hacen una valoración de toda la fotografía que representa el país en el resto del mundo. Y estas empresas que vienen a hacer inversión representan espacios de trabajo que en estos momentos están siendo tan necesarios y que cada vez se ve más esa necesidad cuando vemos que en las zonas rurales fácilmente el narcotráfico nos está ganando la batalla. Hay una inseguridad grandísima en el país que podría estar siendo mitigada en estos momentos por mayores oportunidades si fuésemos más competitivos a nivel eléctrico para atraer mayor inversión y ofrecer mayor estabilidad desde ese punto de vista. Yo también quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho el MINAE, don Ronnie principalmente, que ha llevado esa batuta en justamente buscar una solución, porque en estos momentos el proyecto de ley, ya dirigiéndome a la segunda pregunta, el 22.561, este proyecto de ley ha tenido algún tipo creo que observaciones de por qué no incluye otros participantes, pero lo que sucede es que el proyecto de ley está enfocado en una realidad, es una coyuntura histórica, política en estos momentos en la que los generadores privados empiezan a desconectarse y ha sido inversión que ya el país ha pagado. Entonces se pueden involucrar mayores participantes, pero esto debe ser progresivo, debe ser paulatino, como también lo mencionó don Salvador en su momento, debe ser algo que sea progresivo, pero hoy por hoy el problema que hay relacionado a los generadores privados es un problema que se podría resolver con el proyecto de ley que sigue sin dictaminarse en la Comisión de Gobierno. Así que yo creo que es importante que el país tenga congruencia y que defina planes claros respecto a qué es lo que se va a hacer en la línea
de la descarbonización en la línea de electrificación justa. Y bueno, los invito a todos a formar parte del proyecto de Enel, de Energy Transition Roadmap, que justamente busca generar esos espacios de co-creación para definir una alternativa y una ruta clara. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carla y don Mario. Acá un argumento más para la independencia del CENSE. Antes quisiera pasarle la palabra a don William, que me pidió para aclarar el asunto del hidrógeno, de la pregunta de don Lisandro, el asunto sobre el hidrógeno. William. Sí, en realidad nada más para complementar un poco el comentario que nos hacía Lisandro. En el caso de hidrógeno verde, el país está en este momento con una iniciativa de ley bastante atractiva desde el punto de vista de condiciones habilitantes y de fomento para la actividad de hidrógeno verde, sobre todo entendiendo que el país lo que requiere es dinamizar una actividad económica y generar un mercado que todavía hoy no tenemos. Pero también en ese contexto hay que entender cuál va a ser el rol que va a jugar Costa Rica y dónde estarán las potencialidades país como un productor de hidrógeno verde. Y tal vez las potencialidades no van a estar al interno del mercado nacional, sino como un rol de exportador, y entendiendo el entorno regional tenemos que ver lo que está haciendo un país como Panamá, que está apostando a convertirse en hidrógeno verde como el homólogo de un puerto de Rotterdam en Holanda, en donde justamente está convirtiéndose en un hub para la producción de hidrógeno verde y el comercio internacional. En cuanto a los estudios que mencionaba don Mario, ciertamente los estudios de mercado que el país cuenta ahorita inicialmente nos presentan escenarios en los casos más favorables, con demandas al 2050 de 611 kilotoneladas de hidrógeno verde de demanda país y con costos nivelados que pueden oscilar entre $1.24 y $1.45. Pero también mencionaba Salvador en su intervención anterior el tema de señales de precio. Bueno, ya vimos cómo recientemente ARECEP también en la última fijación tarifaria del ICE estableció una tarifa TUD que nos permite costos para producir hidrógeno verde utilizando los excedentes entre los 3 centavos y 5 centavos de dólar, costo que se vuelve también muy atractivo para aquellos escenarios en donde produzcamos hidrógeno verde utilizando la propia energía de la misma red. Entonces, me parece que como país estamos mandando señales en la vía correcta de inversión, entendiendo que en efecto, y en eso concuerdo con Lisandro, de que la transición energética tiene un costo y tiene un precio y alguien tiene que pagarla, pero también pareciera ser, y ya se están viendo algunas señales, que desde el punto de vista de señales de precio, estamos orientándonos a mandar las señales que necesita el mercado y posicionando al país para la atracción de inversión extranjera directa en este tipo de tecnologías con estos cambios regulatorios que ya estamos empezando a ver. Muchas gracias, don William. Yo no sé, señor Lisandro, don Lisandro, si quedó alguna duda adicional. Muy bien, muchas gracias, muy agradecido. Le paso la palabra ahora a… bueno, hay una otra pregunta a este lado, pero quiero también preguntar a la gente a este lado si no quieren participar en las preguntas, porque hasta ahora solo llegaron del lado de la izquierda, pero seguimos acá con la izquierda. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Garita y yo soy geólogo consultor. La consulta es, estamos hablando aquí de energías autóctonas, tenemos energías limpias, energías de transición. Hay un proyecto de ley, digamos, en la Asamblea Legislativa que habla de la no explotación de petróleo, no explotación de gas natural, pero podríamos analizar, por ejemplo, si el gas natural es una energía de transición que genere fondos, que genere dinero para poder incentivar la investigación y que haya pues, montos también para la formación de hidrógeno verde. En la filmina que presentaron se mostraba que el hidrógeno verde, para poderlo producir, ocupa una generación de 3.000 gigawatts por hora, algo relacionado con, como por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico, el DIQIS. Todos sabemos que el DIQIS en este país tiene una serie de obstáculos socioambientales, no solo económicos, para poderse generar. Entonces, ¿cómo visualizan ustedes que podemos utilizar no solamente la explotación de gas, ¿verdad?, que es algo que la Asamblea Legislativa y en la Comisión de Ambiente se está discutiendo, como una energía de transición para brincar o para pasar al hidrógeno verde? Muchas gracias. No sé quién de ustedes, o si don Ronnie quisiera agregar algo respecto a la parte del gas natural como transición.
El tema realmente hay que discutirlo más y voy a asociarlo con algo que mencionaron ahora, el biometano. El biometano y el gas natural son dos elementos que para mí hay que estudiarlos. El biometano, que lo más difícil es la captura, porque no es fácil capturarlo, y después la eficiencia para transformarlo en electricidad tiene sus bemoles. El tema de usar la energía autóctona es un tema que nosotros hemos encontrado, no lo estamos manejando nosotros en este momento en el viceministerio, no es un proyecto nuestro, pero sí lo conocemos totalmente, y lo que creemos es que está dividido totalmente la opinión. Algunos consideran que es una energía autóctona de transición y que puede servir. Lo que sí es cierto es que para producir electricidad se ocupan volúmenes mucho más altos. Por eso es que el gas natural, lo que hicimos fue un decreto para empezar a regular la importación. El decreto ahí está y le da espacio a ciertos actores, desde COMEX hasta el MINAE, de establecer la normativa específica, y hablamos de importación. Si estuviese disponible a nivel nacional, todavía el proyecto o el decreto no lo contempla. El proyecto de ley, hay uno que es para prohibirlo y otro para producirlo, entonces igual está dividido. Yo lo que les diría es, al tema hay que crear un foro totalmente aparte. Es una discusión sin resolver, y para ser honesto, nosotros no tenemos todavía una respuesta contundente, porque si vas a hacer explotación no puede ser de transición, económicamente no da. Los tipos de explotación de este tipo, no importa si es petróleo, gas o geotermia, requieren la recuperación de inversión en muy largo plazo, entonces es una decisión país. Ahí lo dejo. Yo sé que lo que hice fue ampliar la duda, pero es que el tema está sin resolver. Gracias. Muchas gracias, don Ronnie. Don Mario. Yo dos aclaraciones con la pregunta del señor geólogo. Uno, lo que yo hablé con respecto al DIQIS es que debido al consumo que requiere una planta que produzca 50.000 toneladas de hidrógeno verde al año, lo que se ocupa es más o menos la misma energía que produciría este proyecto. No que sea este proyecto, quizá ahí fue confuso mi explicación y la aclaro. O sea, lo que se ocupa es un bloque de energía de 3.000 gigavatios hora al año que para este tipo de generación, para este tipo de consumo, posiblemente sean 300 o 350 megavatios hora continuos durante todo el año, y eso es básicamente el DIQIS. Entonces esa es la aclaración. Por supuesto que no se va a poder hacer DIQIS para producir hidrógeno verde, porque los costos no dan, y además DIQIS es un proyecto con problemas ambientales seriosísimos que de todos modos ya se tomó la decisión de que no iba a seguir adelante. Esa es una aclaración. La segunda, muy corta, es: nosotros entendemos la discusión, igual que lo explicó don Ronnie, de si producir o no producir gas natural o explotar petróleo. Para nosotros, por lo menos desde el punto de la asociación, nosotros no nos pronunciamos en que hay otros elementos relacionados con la explotación de petróleo y gas que están, digamos, en conjunto con una industria que se llama la petroquímica, que no tiene que ver con la generación de energía a partir de petróleo y gas, pero que es una industria muy importante a nivel mundial, y que es algo que por lo menos los legisladores tienen que analizar antes de tomar una decisión de esta naturaleza, si prohibir o no prohibir la explotación de yacimientos de petróleo y gas en Costa Rica, pero esa es otra historia y otra discusión, como dice don Ronnie. Muchas gracias, don Mario. Don Carlos. Gracias. Justamente lo que decía don Ronnie al inicio de su presentación es que ahora el marco regulatorio no se hace desde un escritorio. Son discusiones que tienen que ser abiertas y participando todos los involucrados, las personas y las entidades que van a tener impacto en la situación. Temas como los que planteaba el señor biólogo que ahora recién hizo su intervención, son temas que tienen que ponerse sobre la mesa y se tienen que conversar de una manera abierta. Y creo que herramientas como la que ofrece Enel con el Energy Transition Roadmap son espacios que justamente buscan eso, estar al servicio del gobierno, estar al servicio de las fuerzas del país para poder poner estos temas sobre la mesa, generar insumos que permitan idear y diseñar un escenario en el que sea lo más justo el poder realizar esa transición. Y ese tipo de espacios son los que creo que como país debemos de buscar y debemos de apoyar para que efectivamente se genere una estrategia y un plan que sea congruente con lo que queremos
lo que podemos y lo que nos vamos a convertir. Entonces, en esta línea al señor biólogo le digo que son temas que se tienen que poner sobre la mesa y se deben discutir abiertamente porque es una discusión país, como decía don Rolly. Gracias. Muchas gracias, doña Carla. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que no más tenemos preguntas. Con esto… Tal vez sí quisiera cerrar el panel, agradecer mucho a la compañera, a los compañeros y agradecer también al programa de Eucatrade la oportunidad que nos ha brindado. Y le doy la palabra entonces a don Cristian. Perfecto, muchas gracias. Con esto, casi en tiempo, solo 1 hora y media más, terminamos aquí. Pero esto nos demuestra que fue un panel interesante, que había muchas preguntas y otra vez les agradezco por su tiempo, por su participación hoy y les deseo una buena tarde y esperamos que nos vemos pronto de nuevo en el próximo evento de Eucatrade. Y otra vez recuerdo que pueden seguir en las redes sociales a Eucatrade, donde siempre hay informaciones interesantes, también las grabaciones de los paneles anteriores y acá hay mucha información que se puede aprovechar y donde puede aprender. Muchas gracias a todos.